Señor está. Hoy día quisiera comenzar a hablarles en este camino, en este corto camino hacia la celebración, una de las celebraciones importantísimas para nosotros, la llegada del Salvador, el nacimiento de Cristo Jesús. Hoy día que es 1 de diciembre. ¿Cuántos saben que hoy día es 1 de diciembre, hermano? No solo por las cuentas que pagar, pero hoy día celebramos que en este mes, donde todos los humanos hacen un esfuerzo para estar felices, donde estos últimos días han sido días donde la gente ha corrido a endeudarse. Y no diga que no, porque usted también lo vi haciendo fila fuera del coral. Estaba ahí corriendo para ver qué sacaba barato, para ver qué encontraba barato y después quejarse que no le alcanza el presupuesto. Pero nosotros sí tenemos por qué celebrar. Nosotros sí tenemos por qué correr, nosotros sí tenemos por qué cantar, nosotros sí tenemos por qué festejar. No porque va a haber pavo, sino porque Cristo ha llegado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La historia de Jesús, de su nacimiento, todo el mundo tal vez la ha escuchado, la ha visto en una película, en un dibujo animado, pero ¿qué hay detrás de esa historia tan reconocida, tan necesaria para todos? ¿Qué hay detrás de ese encuentro entre Dios y los hombres? El Antiguo Testamento lo profetizó. El Nuevo Testamento nace al cumplimiento de esta profecía. Son para nosotros casi 3.000 años, 2.700 años del advenimiento de Jesús a la tierra. Pero para Jesús fueron 700 años cuando Isaías comienza a escribir sobre la llegada de un príncipe de paz, sobre un niño que iba a caer sobre sus hombros el peso del reino, del gobierno, que será consejero maravilloso, rey poderoso. Y todas esas profecías encarnan la esperanza y nos hablan para usted, para mí, para nuestros hijos y nuestros nietos, la llegada de un nuevo día a la humanidad. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Es que no puede ser de otra manera. El hombre anda buscando señales en los mercados, señales en la ciencia, señales en la humanidad. El hombre anda buscando algo que pueda leer y entender, pero es Dios mismo que tiene que hacerse presente y revelarse para que nosotros podamos entender que Él ha llegado, que Él nos ha perdonado, que Él siempre nos ha amado. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hay dos cosas aquí que se mencionan, que Isaías menciona de una manera profética para que las personas puedan entender y nosotros podamos también entender. En primer lugar, la señal de la Virgen concebirá. Eso era algo antinatural, era algo sobrenatural. Una virgen que dé a luz, eso es imposible, porque nosotros entendemos cómo funciona la reproducción sexual humana. Nosotros entendemos la ley natural humana. Así que una virgen sea capaz de concebir un hijo sin haber participado un hombre es algo imposible. Entonces Isaías anuncia que lo natural imposible se va a dar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero Isaías también anuncia que en lo religioso, en lo espiritual, algo más grande y más grave para entender que la concepción de una virgen. Dice: y llamará a su nombre Emmanuel. Para los judíos era imposible entender un Dios que camina con su pueblo. Para las mitologías antiguas, hermanos, para todas las creencias de dioses y todo, era imposible creer que los dioses habitasen con los hombres,
porque el hombre siempre se ha visto limitado y se ha visto siempre materia desechable. Pero cuando Isaías dice que Dios estará con nosotros, porque eso es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? No los escuché, ¿cómo dice? Es para poder tomar agua. Sigan diciéndolo, hermano, ¿está bien? Cuando nosotros entendemos esto, que Dios es por nosotros, Isaías va a un punto que nadie puede entenderlo. ¿Cómo es posible que de ahora en adelante va a venir un niño que es Dios, y ese Dios que es nacido de una virgen va a estar con nosotros? Era mucho para digerir, era mucho para asimilar. Por eso Mateo, el primer evangelio, en el capítulo 1, el verso 18, enfatiza y narra sobre el nacimiento virginal de Jesús. Dice, el origen de Jesucristo, dice una versión, fue así: su madre María, estando desposada con José, antes que se juntasen o tuviesen relaciones, se halló que había sido embarazada o había concebido del Espíritu Santo. Este anuncio para los judíos era una locura. Era algo que no podían aceptar. No podían aceptar el hecho milagroso de que una virgen había concebido. Pero hoy día, hermanos, mucha gente rechaza la Navidad y no quiere celebrar la Navidad. No, en algunos países que son mayormente progresistas, ya no ni siquiera se saludan con un feliz Navidad. Dicen felices fiestas. Felices fiestas. Ya no hay el Merry Christmas, ahora es Happy Holidays. Entonces ya ellos ya no dicen feliz Navidad, porque para ellos no tiene sentido Navidad. Para ellos la natividad de un Dios que viene a estar con nosotros no es necesaria, no la necesitamos, no la queremos, no la creemos, no nos importa. Felices fiestas. Pero cuando nosotros miramos hacia allá el repudio judío y el repudio de las personas, muchas veces la iglesia actúa de la misma manera, porque Navidad pierde el significado, pierde el valor, pierde el interés de recordatorio de que llegó la respuesta a la oración humana, el recordatorio del Dios que se acerca a lo caído, del Dios generoso, del Dios amoroso que se acerca a los hombres pecadores. Por eso Mateo comienza a decir el origen de Cristo, que lo vamos a analizar más adelante. El nacimiento de Jesús, aunque provenía de María, fue fruto del Espíritu Santo. María vestida de carne y sangre, María naturaleza humana, María tomada de la tierra, del polvo de este mundo, no tiene participación, solamente como el vínculo para que Jesús pueda encontrar un lugar entre los hombres, para que Jesús pudiese ser reconocido como hijo de José y María, para que Jesús tuviese que ser transportado y guiado por sus padres hacia Belén de Efrata, donde era la ciudad de David, donde nacía la genealogía del rey David, para que una vez más, en vez del Adán que falló, naciese un nuevo Adán que no va a fallar. Ese Adán que falló se escondió de Dios. Este nuevo Adán muere en la cruz y le dice: Padre, que se haga tu voluntad sobre mi vida, y hoy yo entrego mi espíritu en tus manos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Pero en el verso 20 del mismo capítulo 1 de Mateo, el ángel del Señor se le aparece a José. José, hijo de David, porque José era de la descendencia de David. María tiene la fe, porque ustedes se dan cuenta que María probablemente en sus 16, 17 años se le aparece la visión y le dice que un ángel va a pasar
el Espíritu Santo posará su sombra sobre ti y se hallará que estás concebida y tu hijo será uno grande llamado Salvador, el Cristo, Emmanuel. Y María contesta: que el Señor haga sobre mí conforme a su voluntad, que se cumpla su voluntad de Dios sobre esta sierva. Ese es el aporte de María. María es la de la fe. José es el linaje. José es el orgullo judío. José, a pesar que era un carpintero, nadie dejaba de decir: él es uno de los descendientes del rey más grande que ha tenido Israel, del rey David. Seguramente José era muy apreciado en su comunidad, muy respetado, muy reconocido, porque era de familia importante. Pero cuando Jesús viene al mundo, nadie habla de José, todos hablan de Jesús, porque Jesús es el linaje más importante, es el linaje de Dios. Mateo nos está diciendo que aquí lo que el hombre ha hecho en este mundo pasará a la historia, se olvidará. Pero aquí lo que viene a ser Dios en el mundo será recordado como la nueva historia. Por eso usted y yo celebramos la nueva historia, el nacimiento de Cristo Jesús para la gloria de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Este nacimiento no fue para nada común. Fue la extraordinaria encarnación de Dios, del Dios mismo sobre el mundo perdido. Por eso también Isaías, en el capítulo 9, verso 2 y 7 de la Nueva Traducción Viviente, dice: el pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. Parece que Jesús iba a nacer en Guayaquil, en medio de la oscuridad que vivimos nosotros, ¿verdad, hermanos? Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Así era el gozo, o así debió haber sido el gozo. Pero la historia del nacimiento de Jesús y la llegada y el llegar a un pueblo donde todo el mundo le dice: no hay lugar para ti, está muy lejos de ser una celebración. Porque para muchos la llegada de Jesús solo implica deudas, solo implica arreglar la casa con colores y luces brillantes, de hacer el rojo y el verde los colores de moda, el pensar en la lista de los regalos. Pero no es un motivo de celebración, pero no es un motivo de gozo, no es el motivo de la cosecha. Más bien uno piensa: chuzo, llegó diciembre, ya se acabó el año, tengo que pagar tanto, y ahora ¿cómo voy a hacer? Y esto y lo otro. Ya no es el gozo, porque no hemos olvidado que el mensaje de la Navidad es el mensaje de la esperanza, del camino hacia la realización de que nuestra oración, que nuestro ruego, que nuestro clamor fue contestado. Dios ha enviado al Salvador para usted, para mí y para los míos. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Amén, hermanos. Y dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y se llamará Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinarán con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Cuando Isaías comienza a enumerar los nombres de Jesús, dice: el gobierno descansará sobre sus hombros. El mundo ha perdido gobierno, el mundo ha perdido la autoridad. El reino del hombre está destinado a destrucción, a morir. El reino del hombre, como ustedes y yo
lamentablemente vivimos en este reino de hombres, nosotros nos damos cuenta que las decisiones del hombre son solo para el mal, equivocadas. Pero aquí viene el mensaje del profeta. Ese mensaje es: el gobierno descansará sobre sus hombros. Ya no más en líderes populistas que mienten y ofrecen y engañan. Ya no más en hombres que cuando tienen el poder se olvidan de aquellos que lo eligieron. Ya no más en dictadores. Ya no más en esas personas que usurpan las ganancias de las naciones, sino un niño, porque lo pequeño de Dios es más grande que lo grande del hombre. ¿Cuántos lo entienden, hermano? Y esta es la ironía que comienza Isaías. Los reyes no han podido hacer lo que un niño va a traer. Los reyes sueñan con llegar a un acuerdo. Los presidentes, las naciones se reúnen y dicen grandes cumbres de paz. Y se reúnen el grupo de los 7, y se reúnen las Naciones Unidas, y se reúnen lo de acá y lo de allá, para encontrar una suerte de artificio que los conduzca a relaciones y a pactos, a convenios, donde puedan vivir de una mejor manera. Pero Dios no cambia al hombre, envía a un niño, porque ese niño nos va a enseñar el camino hacia la paz, hacia la verdad, hacia la esperanza. Ese niño nos va a enseñar que se convertirá en un hombre que morirá en una cruz para que usted y yo seamos libres. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El primer nombre que le da a Isaías es consejero maravilloso, consejero. Esta palabra que utiliza Isaías es de aquel hombre que está al lado de un rey y le aconseja sobre problemas, le da ciertos mensajes, ciertas instrucciones para que el rey pueda proceder de una manera correcta. Pero también describe al defensor que llega y defiende al acusado y comienza a argumentar. Hoy me doy cuenta, mis queridos hermanos, que tanto el consejero como el abogado lo necesito a diario. Consejero para que me libre de los errores que cometo y voy a cometer, y abogado para que me defienda que los errores que he cometido no traigan su consecuencia sobre mí. Usted y yo necesitamos al príncipe de paz. Ustedes y yo necesitamos al rey que ha nacido en Belén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que también es consejero esa palabra, aquel que cuida a niños. Y eso me llamó la atención. ¿Cómo alguien tan importante tiene interés en algo que no era tan importante en la sociedad de la época de Isaías? Los niños. Porque los niños no tenían ningún valor. Valor tenían cuando ya se comenzaban a la edad de joven, que podían producir, ayudar en un trabajo y asumir responsabilidad o la defensa de la aldea o de la población. Pero Dios nos ve a nosotros. No solamente tú necesitas un consejero, no solamente tú necesitas un abogado, también necesitas alguien que te cuide porque eres como un niño. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿A cuánto les gusta cuidar niños? Donde el hermano Elías puede dejar todos los nietos, hermano. Ya lo escucharon. Vamos a media, hermano Elías, con la tarifa, ya sabe. Yo no soy una persona muy dada a los niños, hermano. Yo no tengo mucha paciencia para con los niños. Con mis hijos ya sufrí bastante. Creo que me gastaron. Creo que esa es la razón. Pero yo veo que hay personas que tienen como un gen, no sé, para acercarse, ¿sí o no, hermano? ¿Se dan cuenta? Yo veo que los niños se me acercan a mí, pero son repelidos rápidamente. Pero yo veo que hay gente que tiene un don, que todo niño quiere estar con esa persona. Esa es la palabra que utiliza Dios. Porque sabe que
al llegar al reino de Dios, usted deja de ser un pecador. Usted deja de ser esa persona condenada. Usted se convierte en hijo de Dios, en un niño de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores? Él nos va a cuidar. Ovejas pequeñas, como decía el Señor. Ovejas, no tengan miedo. El buen pastor está con nosotros. ¿Alguien necesita al buen pastor esta mañana, hermanos? Jesús es nuestro consejero, el que me da sabiduría, la sabiduría del Espíritu Santo. Si hay algo que hoy debo usted y yo entender, es que Dios quiere hacerte sabio. No quiere que termines el año lleno de deudas, lleno de amarguras, lleno de problemas, de miedo. Dios te quiere hacer sabio. Sabio al responder, sabio al caminar, sabio al trabajar. Incluso te va a dar sabiduría en los momentos de aflicción, en los momentos de necesidad. Nuestro Rey será el que nos da consejo y nos va a defender. ¿Cuántos han recibido la defensa del Señor? Amén. En esos días llenos de violencia, ¿no ha sido tu Dios el que te ha defendido? Cuando has salido por el camino, en medio de la oscuridad, en medio de los cortes, y no pasa el carro, y no te van a ver, y no tienes dinero, y te toca caminar, tú no estás solo. Al lado tuyo está caminando el Rey de Reyes, Señor de Señores, el buen defensor, el guerrero, el supremo, el alto y sublime, el Rey. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso Él es el que camina conmigo. Cuando estamos en dificultad y angustia, ¿dónde buscamos consejo? ¿Dónde, hermanos? Debe ser sobre nuestras rodillas, en el lugar secreto, donde podamos escuchar la dulce voz del Señor que nos habla y nos corrige. Pero también el Señor no quiere que simplemente estemos, como hay muchas personas, me va a atender. No me va a atender el abogado, me voy, yo regreso cuando tenga, me va a atender, no está ocupado, dice que lo espere una hora, no puedo, Dios no quiere que te vayas, hermano, Dios quiere que te quedes en su presencia, porque sin su presencia no nos saque de este lugar. Hay alguien que dice amén, hermano, quédate en la presencia de Dios. Pero también el nombre que le da Isaías es ese nombre que nos llena a nosotros, consejero, pero maravilloso. Maravilloso es extraordinariamente grandioso, que provoca asombro, que nos emociona, que nos sorprende, que nos impresiona. ¿No es así el obrar de Dios? Cuando yo me he olvidado incluso de lo que he orado, Dios me responde, y es cuando me acuerdo y le dije, pero eso yo le pedí a Dios. Yo me olvidé, pero mi Dios, nuestro Dios, no se olvidó. Él no se va a olvidar de ninguna de sus lágrimas. Aquellas mamás que han sufrido, que han padecido, que han peleado, que están aquí luchando, les quiero decir, el maravilloso consejero no se ha olvidado de sus ruegos. Él lo hará, lo hizo y lo volverá a hacer. ¿Hay alguna mujer que diga amén esta mañana? Bueno, una de las cosas que también nos dice es, no dejes de asombrarte de quién es tu Dios. No dejes. No te vuelvas apático, no te vuelvas distante, no te vuelvas frío. Emociónate. Venimos a cantar al Señor, venimos a adorar al Señor, venimos a alabar al Señor, venimos a leer la palabra del Señor, venimos al nexo porque nos reunimos en el nombre del Señor. Llega asombrado, llega expectante, porque donde está Dios está su Santo Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad, hermanos. Pero a veces nos endurecemos y nos convertimos o queremos rebajar a Dios a la cotidianidad, a lo normal, a lo de siempre. Maravilloso es el Señor. Por eso, cuando lo quisieron prender a Jesús, ciertos soldados,
no pudieron y dijeron esta palabra: es que este hombre habla maravillas. En nuestra versión dice: es que nadie ha hablado como él habla. Lo que ellos dijeron es que este hombre habla maravillas. Se quedaron asombrados de lo que decía Jesús. Me da mucha pena que a veces afuera de la iglesia hay gente que se encuentra asombrada de Dios, pero dentro de la iglesia a veces nosotros nos olvidamos que nuestro Dios es un Dios asombroso. Hay alguien que dice amén esta mañana. Diga conmigo: mi Dios es asombroso. Diga otra vez: Dios es asombroso. Dale la gloria al Rey. Dile: Señor, tú eres asombroso. Señor, tú me asombras. ¿Quién eres tú?, decía el rey David, para que te acuerdes de mí, que solamente soy polvo. ¿Quién eres tú, Señor, para que me mires a mí? Maravilloso fue el Señor en su anuncio, maravilloso fue el Señor en su nacimiento, maravilloso fue en su enseñanza, maravilloso en sus milagros y maravilloso en su muerte. Pero lo más maravilloso fue en su resurrección. Cristo no está en la cueva, no está en la cruz, no está en la iglesia, está a la diestra del Padre. Alguien dice amén, hermanos. Mi Dios reina, mi Dios reina. Pero Isaías sigue hablándonos del Dios poderoso, ese Dios todopoderoso. Entienda muy bien que son 700 años cuando Isaías está hablando. Están sitiados por un ejército que va a venir, derribará, destruirá piedra sobre piedra, llevará todos los utensilios del templo y derribará el templo. Al rey Sedequías le arrancará los ojos y a muchos más. Habrá muerte. Y Isaías sigue hablando de que vendrá ese tiempo glorioso. Y dice: Dios poderoso, es decir, el que muestra fuerza, el del gran poder. Mi Dios no es un Dios que cuando cierra la iglesia Él se va de vacaciones. Mi Dios no es un Dios que cuando se va la luz Él también se va. Mi Dios no es un Dios que cuando me quedo sin trabajo Él ya no me puede ayudar. Mi Dios no es un Dios que cuando estoy en un hospital Él ya no puede hacer nada. Mi Dios es un Dios todopoderoso y Él siempre me escucha y Él siempre me levanta y Él siempre me guarda y Él siempre nos sostiene. Y aunque usted esté caído, aunque yo esté caído, Él nos volverá a levantar 7 veces. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Sí, mi Dios es poderoso. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran pequeños y veían a su papá? Ustedes no lo veían enorme, no lo veían como un gigante, y más cuando los correteaba con la chancleta o la correa, ¿verdad? Y ustedes a su mamá, hermano, cuando la mamá agarraba la chancleta, ustedes no sé, como Rolando Vera, ¿no? ¿Sí o no? Pero cuando comenzaron a crecer, cada vez la ven más pequeña a mamá y a papá, ¿verdad? Los ven pequeños, los ven pequeños. Ustedes más grandes. Yo decía: ¿cómo lo veía tan grande a mi papá? Pero hay una cosa: yo nunca podré crecer a la estatura de mi papá. Mi papá sigue siendo grande y cada vez que yo logro algo pequeño y me puedo hacer un poquito grande, Él se hace más grande en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios poderoso. Cuando Jesús es echado por los hombres en Belén de Efrata y no lo reciben y tiene que nacer en un pesebre, en medio de los olores y mal olores de los animales, en medio del frío y el olvido del hombre, Dios no se olvida de la promesa. ¿Y qué hace el Señor? Mueve del otro lado del mundo a reyes, gobernantes, sabios de Oriente que le traen las riquezas del mundo para rendirle gloria al Rey que ha nacido, a la estrella brillante de Israel. Por eso mi Dios es poderoso. Aun cuando a ti te puedan echar y no te puedan recibir y no te quieran ayudar y te digan que no se puede,
y te dicen que está cerrado, que ya no hay más, que no lo va a hacer, que es imposible, acuérdate que tú no es si vives o sirves o trabajas para un hombre, tú trabajas para el Dios poderoso. Si Él mandó del oriente la riqueza, Él va a traer la riqueza para ti, para que pagues y vivas y tengas lo necesario. Hay alguien que dice amén esta mañana, hermano. Pero también Isaías dice, el Padre eterno, Dios eterno. Ese Dios eterno, Padre eterno. El eterno en hebreo es eternidad. El hijo del nacimiento del rey es la continuidad del legado del eterno Dios. Esto se encuentra de la manera en que lo que Dios es su Hijo, no cambia. Ustedes saben que nosotros tenemos una amistad con el Padre, pero cuando ya el Padre no está al frente del negocio, los hijos muchas veces cambian su relación con nosotros. Una cosa es ser amigo del papá, otra cosa es ser amigo de los hijos, ¿verdad? ¿Les ha pasado eso, hermanos? Una cosa es la familiaridad con alguien, pero no es con los hijos. Aquí la palabra que está diciendo es que todas las promesas de Dios que ustedes cantaron, celebraron, que Dios les dio, que ustedes recordaron, que hacen fiesta, que hicieron memorial, judíos, la continúa el Hijo, porque el Hijo es eterno como el Padre. Las cosas de Dios no cambian. En Dios es sí y amén. En el hombre tal vez, no sé, déjame ver, mírame si el presupuesto alcanza. Dios te dice, yo no cambio. ¿Cuántos lo saben, hermano? ¿Cuántos conocen al Dios que no cambia? ¿Cuántos conocen al Dios que no cambia, hermano? Por eso en Job 29:16, Job decía, yo era padre de los necesitados, porque Job se mantuvo fiel, no cambió. Eso es lo que quiere decir, usa la misma palabra, no cambió. Cuando Job era un muchacho trabajador y comenzó a tener trabajo, ayudaba. Cuando Job comenzó a ser un hombre que tenía un poquito más, ayudaba. Y cuando Job ya era Job, el rico, seguía ayudando. Job no cambió. Yo era padre de los necesitados. Si Job no cambió, ¿tú crees que tu Dios va a cambiar por el problema que tú estás? ¿Tú crees que Dios va a cambiar por las cosas que tú te faltan? ¿Tú crees que tu Dios se va a olvidar de este momento? Yo te puedo decir algo. Nuestro Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey, hermano? El Señor eterno. La idea es de un padre que vivirá para siempre para sus hijos. Y ese es Jesús. Por eso es el rechazo a Jesús. ¿Cómo puede ser que hayas visto a Abraham? Le decían los fariseos, si tú no tienes ni 50 años, le decían. Es que ellos no entendían la eternidad. Dios nos ha amado, como dice el mismo Isaías, con amor eterno te amé y te busqué. ¿Cuántos lo saben, hermano? Él no cambia. Tú cambias, yo cambio. A veces somos egoístas y malagradecidos. Nos olvidamos de aquel que nos ayudó. Nos olvidamos de aquel que nos sirvió. Pero ¿saben una cosa? Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de tu nombre. Dios no se olvida de tu ruego. Dios no se olvida de tu problema. Dios no se olvida de tu lucha. Dios no se olvida de ti. Él lo hará. Él es el eterno. Alábalo al eterno, hermano. Amén. Él es el eterno. Y termina Isaías, príncipe de paz. Jesús es aquel que va a traer paz. Como dice Isaías 32:17, Él hizo posible la paz entre los hombres y Dios.
Él vendrá por segunda vez y establecerá su reino. Este mundo está consumido por la falta de paz. Hoy, usted y yo rogamos porque el gobierno, las autoridades implementen medidas para que nosotros nos podamos sentir en paz y no las vemos llegar. Pero Dios dice que Él es el príncipe de paz. Él va a establecer un entorno seguro para su pueblo, porque paz para el judío, para lo que está escrito, el shalom, significa una paz que nace en el interior, pero que se expande al exterior. Es una paz donde usted y yo tenemos los recursos para vivir descansados y confiados. Qué lindo es cuando usted y yo pagamos todas nuestras deudas, ¿sí o no, hermano? Qué descanso, ¿verdad? Qué descanso cuando yo estoy pensando, ya arreglé la casa, no tengo más que arreglar. ¿Qué dicen amén, hermano? ¿Sí o no? Cuando ya no hay un plato más que lavar. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Gloria a Dios. ¿Sí o no? Cuando ya los hijos se van de la casa. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Corte el cordón umbilical, hermanita. Deje de estar llorando. Bueno, pero aquí lo que nos recuerda Dios es que el mundo está desesperado, pero Él viene a traernos un gobierno justo, un reino justo, donde la paz será su marca, donde la paz será su señal. Y este rey que viene con su carácter manso no establece la paz por la fuerza militar. Por eso los judíos esperaban al Mesías guerrero y les llegó el príncipe paz y no pudieron aceptarlo. 7 días, probablemente 7 días después, lo crucifican porque no era lo que ellos querían. Muchas veces nosotros no tenemos paz porque no aceptamos lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. No entendemos lo que Dios está trayendo a nuestra vida. Pero si hay un mensaje que Navidad nos da, que este tiempo nos da, es que acepta lo que el Señor te está dando. Él es el príncipe de paz. Amén. En esta mañana, ¿cuántos necesitan tener esa paz en su corazón? En este último título de Isaías, yo pienso que este es el más grande porque toca la necesidad más importante del hombre. Ese vacío y esa guerra que vive en el interior puede ser cambiada, transformada por el príncipe paz. Como me cambió a mí, como me tocó a mí, como lo liberó a usted, como le rompió las cadenas a usted y a mí, ese es el príncipe de paz. El príncipe de paz es para que todas las generaciones azotadas por la violencia encuentren libertad y encuentren paz. El príncipe de paz es autor de la paz. No es que Él asume algo que ya está hecho, Él lo construye para usted. Y esa es la mejor manera. Cuando usted conoce a su esposo y a su esposa, y él llega después de una jornada o de una situación muy cansada, la mamá o el papá dicen, le cierra el cuarto a la mamá o le dice a los demás, no hagan bulla. Su mamá está dormida, su papá está dormido, no hagan bulla, déjenlo que descanse. Ese es un constructor de paz. Ese es un constructor de paz, porque quiere que esa persona descanse, ama a esa persona, conoce que esa persona está sufriente, ha sufrido y necesita estar relajada, que nadie la moleste. Y le deja ese lugar seguro y saca a aquellos que pueden traer una distracción, una bulla, una incomodidad. Pero Dios hace algo más grande. Dios no comienza a cambiar lo de afuera para que tú tengas paz. Dios cambia lo de adentro para que lo de afuera también cambie. Porque cuando tú tienes paz en el corazón, tú tienes paz en la calle. Cuando tú tienes paz en el corazón, tú tienes paz en el trabajo. Cuando tú tienes paz aquí dentro, tú te encuentras que estás libre. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Se dan cuenta que cuando las personas hablan y se escandalizan y pasan los mensajes, que pasó esto, que vino lo acá, y usted está tranquilo y confiado porque dice, mi paz
no la tiene el gobierno, mi paz no la tiene la policía, mi paz no la tiene la familia, mi paz la tiene Cristo Jesús, el príncipe de paz. A Él le damos la gloria, ¿sí o no, hermano? Póngase de pie para terminar acá y vamos a orar. ¿Cuántos están listos para recibir esa paz? Señor, en esta mañana, tal vez para muchos diciembre, el mes de más problemas, de presión, de preocupaciones, de temores, de pagos. Pero para nosotros el anuncio: ha llegado el príncipe de paz, ha llegado el Rey de Reyes, ha nacido el consejero admirable, el que